Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos con vosotros las novedades más frescas del mundo de los famosos. Si quieres ser uno de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Estás en el lugar adecuado donde podrás acceder al instante a las últimas novedades. No olvides compartir tus comentarios con nosotros y darle a me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los comentarios. Os queremos mucho. Todo podría haber sido diferente. La emotiva confesión de Özgeljaz a Gökberk Demirci. Özgeljaz, uno de los nombres más queridos del mundo de la televisión turca, apareció en los titulares como una bomba con las emotivas declaraciones que hizo en su última entrevista. Yaz, que mantuvo silencio durante mucho tiempo, hizo una confesión sincera sobre Gökberk Demirci, con quien apareció frente a la cámara hace años y tuvo una relación amorosa en la vida real. Estas palabras afectaron profundamente no solo a sus fans sino a todo el mundo de la revista. Hablando con una tristeza que no se podía ocultar en sus ojos durante la entrevista, Yaz dijo: "Todo podría haber sido diferente". Esta frase sencilla pero profunda volvió a sacar a la luz las huellas de un amor vivido en el pasado pero que quedó inconcluso. Esta declaración, hecha en un tono sincero y frágil, fue uno de esos momentos en los que el tiempo pareció detenerse. Fuentes cercanas a Özgeljaz afirman que estas palabras no fueron una estrategia publicitaria ni una declaración planificada, sino más bien el resultado de un momento en el que las emociones que había estado conteniendo durante mucho tiempo estaban a punto de desbordarse. Tras estas palabras se produjo una explosión en las redes sociales. Miles de fanáticos comenzaron a discutir si la expareja volvería a estar junta. Gökberk Demirci no dio una respuesta directa a esta declaración. Pero incluso su silencio decía mucho. Fue como si él también hubiera regresado al pasado con esta declaración, pasando las páginas de un libro abierto. Porque algunas historias siguen en el aire sin importar cuánto tiempo pase. Aunque la relación entre Özge y Gökberk nunca se reflejó plenamente en el ojo público, su cercanía que comenzó en el set rápidamente captó la atención de todos. La atracción entre ellos se sintió no solo en el escenario sino también detrás de escena. Lo que hizo que esta relación fuera especial fue quizás la existencia de un vínculo de amor innominado, indefinido pero sentido por todos. Aunque no hubo una explicación clara sobre el motivo de la separación, tras bastidores se dijo que el orgullo, conflictos de agenda y factores externos habían desgastado este amor. Sin embargo, las palabras de Özgeljaz demostraron que este amor nunca termina por completo y siempre vive en un rincón del corazón. Yaz, quien dijo "ojalá hubiéramos hablado más", quizás llamó la atención sobre el coste de una conversación entre dos personas que no se mantiene en el tiempo. Esta frase también tocó el corazón de muchos fanáticos. Porque a veces el amor se puede arreglar con una palabra, y a veces se puede perder para siempre con el silencio. La prensa sensacionalista calificó las declaraciones de Özge como una carta emotiva. Todavía no ha habido ninguna respuesta oficial por parte de Gökberk Demirci, pero es casi imposible que no le afecten estas palabras. Porque el tiempo que pasaron juntos, la autenticidad vivida frente a la cámara, todavía está fresca en los recuerdos. Los fanáticos estaban divididos. Aunque algunos creen que después de estas palabras se puede comenzar de nuevo, otros sostienen que no deberíamos darle un significado extra a una historia del pasado. Sin embargo, hay una cosa en la que todos están de acuerdo: las declaraciones de Özgeljaz fueron sinceras, sentidas y todavía resuenan después de todos estos años. Özge hizo su declaración sin dramatismo pero con intensa emoción. Él no culpó, no puso excusas, simplemente compartió lo que sentía.
Y quizá por eso sus palabras fueron tan conmovedoras. Las emociones reales son las que surgen de lo más profundo. Sin mascarilla, sin filtro y desde el corazón. Según algunos comentaristas, el silencio de Gökberk Demirci sobre las preguntas que le plantearon es una señal de que todavía hay algo dentro de él. Quizás él también piensa algunas noches en sus viejos recuerdos, o quizás el orgullo, la distancia, el tiempo u otras prioridades en la vida dejaron este amor inconcluso. Nadie lo sabe con exactitud. Pero hay un pensamiento común que resuena en todos: las cosas podrían haber sido diferentes. Con esas palabras, Özgejaç no se refirió al pasado, sino a una realidad: algunos amores nunca terminan, simplemente cambian de forma con el tiempo. A algunos les duele recordarlo, mientras a otros se les humedecen los ojos al sonreír. Y algunos, por incompletos que sean, se recuerdan durante toda la vida. Esta declaración hizo que un romance vivido pero no hablado volviera a cobrar protagonismo en el mundo de la televisión turca. Fue escrito como una nota emotiva en la historia de la revista. Quizás no vuelvan a estar juntos, quizás sus caminos se hayan separado por completo. Sin embargo, parece que las huellas de lo ocurrido no se borrarán fácilmente ni de las pantallas ni de los corazones. Finalmente, con las palabras de Özgejaç, no se añadió uno, sino quizás 3 puntos a esta historia: todo podría haber sido diferente. Pero no lo fue. Quizás este no sea el final, es solo el comienzo de otra historia. Todos juntos veremos lo que el tiempo y el destino nos depararán. No olvides seguir nuestro canal para obtener la información más precisa y rápida sobre los famosos. Estimados telespectadores, permanezcan atentos para recibir las últimas noticias al instante. Cuídense, manténganse sanos, adiós.